¿Por qué está esa vieja parásita aquí? No tenemos sitio para ti. Los gritos de Martina resonaron en mi casa de la playa como una bofetada en el alma. Allí estaba yo, de pie en la entrada de mi propia casa, con las llaves temblando en la mano, viendo cómo mi nuera me miraba con absoluto desprecio desde mi terraza. Había llegado temprano ese viernes por la mañana, esperando encontrar mi santuario vacío y silencioso como de costumbre. En lugar de eso, me encontré con una escena que nunca olvidaría. Mi casa había sido completamente tomada por la familia de Martina. Había al menos 3 coches desconocidos en mi entrada, música a todo volumen sonando desde mi sala de estar y el olor a comida quemada llenando el aire. Los niños corrían por mi terraza, gritando y jugando al fútbol contra las macetas de geranios rojos que había cuidado durante años. El césped que yo misma cortaba cada fin de semana estaba pisoteado y lleno de latas de cerveza vacías. Las sillas de mimbre que había comprado con tanto amor el año anterior estaban cubiertas de toallas mojadas y ropa sucia. Mi hermoso jardín parecía un campo de batalla después de una fiesta descontrolada. Cuando Martina me vio, no mostró ni una pizca de vergüenza. Al contrario, se plantó en la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Llevaba uno de mis delantales favoritos, el que había bordado con mis propias manos hacía 10 años. Sus ojos tenían esa mirada fría que yo conocía tan bien, la que siempre me lanzaba en las cenas familiares cuando creía que nadie la miraba. «Martina, no sabía que estabas aquí», dije, intentando encontrar la voz más tranquila posible dentro de mi pecho oprimido. «Esta es mi casa. Llevo viniendo aquí todos los fines de semana festivos desde hace 20 años». Ella se rió. Fue una risa tan cruel que me hizo sentir pequeña e insignificante. «Oh, por favor», se burló. «Ricardo me dijo que podíamos usar la casa todo el tiempo que quisiéramos. Además, estamos haciendo algo productivo aquí. Tú solo vienes a quejarte e interrumpir nuestros planes familiares». Más gente apareció detrás de ella. Su hermana Verónica con sus 2 adolescentes, su madre de pelo canoso, que me miró como si yo fuera una intrusa, y otras 3 personas que ni siquiera conocía. Había un hombre mayor con camisa hawaiana que parecía ser su tío, una mujer joven con un bebé en brazos, y otro hombre que fumaba tranquilamente en mi balcón, como si nada. Todos me miraban con una mezcla de molestia y sorpresa, como si mi presencia en mi propia casa fuera un terrible inconveniente. La madre de Martina se acercó y me miró de arriba abajo con desdén. «¿Es esta la famosa suegra de la que siempre hablas?», le preguntó a su hija en tono burlón. «Pensé que sería más imponente. Parece bastante corriente». Las risitas maliciosas de los demás me atravesaron como agujas. Allí estaba yo, a mis 70 años, con mi sencilla ropa de viaje, siendo juzgada por completos desconocidos en mi propia propiedad. «¿Dónde está Ricardo?», pregunté, sintiendo que el corazón empezaba a latirme más deprisa. Mi hijo tenía que estar aquí. Él lo explicaría todo. ¿Habría sido un malentendido? «Ricardo está trabajando como siempre», respondió Martina, cruzándose de brazos. «A diferencia de ti, él tiene responsabilidades reales». «Mira, Elvira, no hay sitio para ti aquí. Las habitaciones están todas ocupadas. La cocina se está usando para preparar comida para toda la familia y, francamente, tu presencia solo creará una tensión innecesaria». Me quedé helada. En ese momento, sentí como si el mundo se hubiera detenido. Me estaba echando de mi propia casa, la casa que construí ladrillo a ladrillo,
después de enviudar. La casa por la que trabajé día y noche durante años como costurera para pagarla. Además, continuó Martina con una sonrisa venenosa, ya hablé con Ricardo y acordamos que esta casa necesita usarse más. No tiene sentido que esté vacía la mayor parte del tiempo mientras tú vives cómodamente en la ciudad. Tenemos niños que necesitan espacio para crecer. Las palabras me golpearon como piedras. 20 años construyendo esta casa después de que mi marido muriera. 20 años pagando cada céntimo de la hipoteca con el dinero ganado cortando y cosiendo ropa para las familias de otras personas. 20 años cuidando cada detalle, cada planta, cada rincón de este lugar que se había convertido en mi santuario personal, mi único refugio del mundo. Esta casa es mía. Martina, conseguí decir, aunque mi voz sonaba más débil de lo que me hubiera gustado. Tengo los documentos, pago todas las facturas, yo... Oh, ya basta, interrumpió, subiendo aún más la voz. Siempre con lo mismo. Que si es tuya, que si tú pagas. Ricardo es tu hijo, ¿no? Lo tuyo es también suyo, y lo suyo es también mío. Así es como funcionan las familias normales. Los niños habían dejado de jugar y todos me miraban en silencio. Podía sentir sus ojos sobre mí, juzgándome, esperando mi reacción. La humillación me quemaba las mejillas como fuego, pero algo dentro de mí se negó a romperse. Se negó a darles el espectáculo que estaban esperando. Una de las adolescentes, que parecía ser la sobrina de Martina, se acercó y me miró con insolencia. ¿Por qué no te vas a un hotel? Mi tía tiene razón. No hay sitio para nadie más aquí. Está bien, querida, dije finalmente con una sonrisa que me salió del alma, pero que sabía que no llegaba a mis ojos. Entiendo perfectamente la situación. Martina sonrió victoriosa, creyendo que había ganado. Los demás parecían satisfechos, como si hubieran presenciado una victoria justa. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Mientras me alejaba de mi propia casa con pasos lentos y dignos, mi mente viajó 20 años atrás, a cuando esta propiedad no era más que un solar vacío lleno de malas hierbas y sueños. Tenía 50 años entonces, acababa de enviudar y Ricardo apenas tenía 25. Estábamos solo los dos contra el mundo, y yo había tomado la decisión más importante de mi vida: construir un refugio para nuestra familia. Recordé aquella mañana de agosto en la que llegué al solar con mis zapatos de trabajo y mi libreta de ahorros. Había ahorrado cada euro trabajando como costurera, aceptando pedidos desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Vestidos de novia, uniformes escolares, arreglos de ropa, cortinas para casas ajenas. Mis dedos sangraron 1000 veces en aquella máquina de coser que aún conservo. Pero cada puntada era un ladrillo más cerca de mi sueño. El arquitecto me miró con desconfianza cuando le dije que quería construir una casa en la playa, siendo una costurera viuda. Señora Cifuentes, esto va a costar al menos 45.000 euros, me dijo mientras miraba sus papeles. ¿Está segura de que puede asumir este gasto? Saqué mi libreta del banco y la puse frente a Schleel. Tenía exactamente 45.000 euros ahorrados, céntimo a céntimo. Ricardo me acompañó el primer día que llegaron los obreros. Sus ojos brillaban de emoción al ver a su madre convertir la pobreza en esperanza. «Mamá, ¿de verdad vamos a tener una casa en la playa?», me preguntó mientras yo marcaba dónde irían los cimientos. «No solo la vamos a tener, hijo», le dije. «La vamos a construir con nuestras propias manos». Y así lo hicimos. Durante 2 años, cada fin de semana, conducí hasta Kaundofiti hasta aquí para supervisar la construcción.
Cargué arena, pinté paredes y planté cada árbol del jardín. Ricardo venía conmigo cuando no tenía clases en la universidad. Juntos elegimos los azulejos de la cocina, el color crema de las paredes y la posición exacta de cada ventana para que entrara la brisa marina. Cuando por fin terminamos la casa, Ricardo me abrazó en la terraza y me dijo: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Algún día, cuando tenga una familia, les contaré cómo mi madre construyó este paraíso con puro amor y trabajo duro. ¿Cómo había llegado ese mismo chico a permitir que su mujer me humillara en el lugar que construí con tanto sacrificio? La casa no eran solo paredes y un techo. Era el símbolo de mi independencia después de enviudar. Era la prueba de que una mujer sola podía salir adelante sin depender de nadie. Era mi refugio cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Mi lugar para recordar quién era Elvira Cifuentes antes de convertirme solo en la madre de Ricardo. Cada objeto de esa casa tenía una historia. Compré la mesa del comedor con el dinero extra que gané haciendo vestidos de primera comunión durante 3 meses seguidos. Cosí yo misma las cortinas del salón con una tela que conseguí en oferta. El juego de ollas de la cocina me costó 200 euros que ahorré de no comprarme ropa nueva durante todo un año. Pero lo que más me dolía era recordar todas las veces que Martina había venido aquí como invitada. Los primeros años de su matrimonio con Ricardo. Se comportaba como una nuera agradecida. «Oh, suegra, qué casa tan bonita tiene. Debe estar muy orgullosa de todo lo que ha conseguido». Me ayudaba a cocinar, jugaba con los niños en la playa e incluso me traía flores del mercado de Marbella cuando venían de visita. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había empezado a mirarme como si yo fuera una carga en lugar de la mujer que le había dado un marido? Quizá fue cuando Ricardo consiguió aquel trabajo mejor pagado y ella dejó de trabajar. O quizá fue cuando compraron su propia casa en la ciudad y empezó a sentirse superior a la costurera viuda que vivía en un pequeño apartamento. Las señales habían estado ahí durante años, pero yo las había ignorado. Sus comentarios sobre mi edad. «Suegra, deberías descansar más. No es bueno que trabajes tanto a tu edad». Sus sugerencias sobre mi ropa. «¿Por qué no te compras algo más moderno? Ricardo gana buen dinero ahora. Él puede ayudarte». Sus indirectas sobre la casa. «Qué desperdicio que esta casa esté vacía la mayor parte del tiempo». Ahora entendía que ella había estado planeando esto durante mucho tiempo. La invasión de mi casa no había sido espontánea. Había sido calculada, pensada, diseñada para humillarme y tomar posesión de lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una rabia pura y fría que subía desde mi estómago hasta mi garganta. No era la rabia ciega que te hace gritar y perder el control. Era algo mucho más peligroso. Era la rabia inteligente de una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudedad y a décadas de trabajo duro. Martina había cometido un error fatal. Había subestimado a Elvira Cifuentes. Pensaba que yo era una anciana inofensiva que se quedaría callada ante la humillación. No sabía que estaba tratando con una mujer que había construido un imperio de euro en euro, que había criado a un hijo sola, que se había enfrentado al mundo con las manos vacías y había ganado. Pero lo que más me dolía no era la traición de Martina. Era la traición silenciosa de Ricardo. Mi hijo, el niño al que había cuidado cuando tenía fiebre, el joven al que había apoyado en la universidad, el hombre que me había prometido que siempre me protegería, había permitido que su mujer me tratara como basura en mi propia casa.
Subí a mi coche y arranqué el motor. Tenía que buscar un hotel para pasar la noche, pero sería solo temporal. Muy temporal. Porque Martina Díaz acababa de declarar una guerra que no tenía ni idea de cómo luchar. Y yo era una veterana. El Hotel Sol Dorado me costó 85 € la noche. Dinero que no había planeado gastar porque se suponía que debía estar durmiendo en mi propia cama, en mi propia casa. Pero allí estaba, registrándome como una turista más mientras mi hogar estaba ocupado por invasores que se sentían con derecho a mi propiedad. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa arrogante de Martina. Oía sus palabras venenosas. Sentía la humillación que me ardía por dentro. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, tomando café y planeando mi siguiente movimiento. Decidí volver a la casa para intentar hablar con calma. Quizá había sido un malentendido. Quizá Martina había reaccionado mal por el estrés de tener a tanta familia junta. Quizá Ricardo aparecería y pondría fin a la situación. Después de todo era mi hijo. Él sabía mejor que nadie todo lo que yo había sacrificado por esa casa. Cuando llegué a las 8 de la mañana, encontré la puerta principal cerrada con llave. Mi propia puerta. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa como si fuera una visita. Me abrió Verónica, la hermana de Martina, todavía en pijama y con cara de molestia. «¿Qué quieres ahora?», preguntó sin siquiera saludarme. «Buenos días», respondí con la mayor dignidad posible. «Vengo a buscar algunas cosas personales mías y necesito hablar con Martina sobre esta situación». «Martina está durmiendo y tus cosas ya no están aquí. Las metimos en bolsas en el garaje para que no estorbaran». Mis cosas en bolsas en el garaje. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. «¿Qué quieres decir con que mis cosas están en bolsas? Esta es mi casa, Verónica. Todas las cosas aquí dentro son mías». «Mira, señora, no quiero problemas, pero Martina me explicó toda la situación. Ricardo le dio permiso para usar la casa y ustedes ya lo arreglaron todo. No sé por qué vienes a hacer drama ahora». Me dejó entrar, pero me sentí como una intrusa en mi propio hogar. El olor era diferente. Olía a comida extraña, a cigarrillos y a perfume barato. Mi sala de estar estaba llena de colchones inflables y ropa tirada por todas partes. Los muebles que había elegido con tanto cariño estaban manchados y desordenados. Cuando entré en la cocina, casi se me para el corazón. Mi hermosa cocina, la que había diseñado pensando en todas las comidas familiares que prepararía allí, estaba completamente destrozada. La vitrocerámica tenía grasa quemada. El fregadero estaba lleno de platos sucios que ya olían mal. Y habían usado mis mejores ollas para cocinar algo que había dejado manchas permanentes en el fondo. «¿Dónde están mis platos de porcelana?», pregunté, con la voz temblando. «Oh, algunos de esos se rompieron. Los niños estaban jugando, ya sabes cómo son. Martina dice que eran muy viejos, de todos modos». Mis platos de porcelana, los que había comprado uno por uno durante años, ahorrando para completar el juego, los que solo había usado en ocasiones especiales, porque los cuidaba como tesoros, estaban rotos, desechados, como si no tuvieran valor. Subí las escaleras hacia mi dormitorio principal, el santuario donde había planeado descansar estos días. La puerta estaba abierta y dentro estaba la madre de Martina, ya vestida, organizando ropa en mi armario como si fuera el suyo. «Perdona», dije, intentando mantener la compostura. «Esta es mi habitación». «Oh, mi hija Martina me lo explicó todo. No te preocupes.
Cuidaré muy bien de las cosas. Mira, incluso organicé tu ropa en estas bolsas para que no se arrugue. Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos, toda mi ropa personal estaba metida en bolsas de plástico como si fuera basura para donar. 2 niños que no conocía dormían en mi cama y mis almohadas favoritas estaban en el suelo cubiertas de manchas. Señora, necesito que saque a esos niños de mi cama, dije con firmeza. ¿Tu cama?, se burló. Oh, por favor. Martina me dijo que ya no ibas a usar esta habitación. Los niños necesitan dormir cómodos, no en el suelo. Era como vivir una pesadilla. En mi propia casa, me trataban como si yo fuera la intrusa, como si mis 30 años de trabajo y sacrificio no significaran nada, como si mis derechos sobre mi propiedad fueran solo caprichos de una vieja. Bajé las escaleras, temblando de indignación, y busqué a Martina. La encontré en la terraza, tomando café en una de mis tazas favoritas, usando mi bata de casa, hablando por teléfono como si fuera la señora de la casa. Sí, mamá, la casa es preciosa. No te preocupes, ya lo he gestionado todo. La suegra entendió cómo son las cosas ahora. Se reía mientras hablaba, como si mi humillación fuera un chiste gracioso. Cuando me vio, colgó y me miró con fastidio. ¿Qué haces aquí tan temprano? Creí que había quedado claro que no había sitio para ti. Martina, tenemos que hablar. Esta casa es legalmente mía. Yo pago los impuestos. Yo pago el mantenimiento. Tengo todos los documentos. Ricardo no tiene derecho a darte permiso sobre mi propiedad sin consultarme. Oh, por favor, no empieces con tus dramas legales. Ricardo es tu hijo, ¿verdad? Los hijos heredan de sus padres. Es lo normal. Además, estamos cuidando la casa mejor que tú. Mira qué llena de familia está. Qué feliz se ve. ¿Feliz? Habéis destrozado mi cocina. Habéis roto mis platos y habéis metido mi ropa en bolsas como si fuera basura. Bueno, tienes muchas cosas viejas que ya no sirven. Aprovechamos para hacer una limpieza general. Te hicimos un favor. No podía creer lo que estaba oyendo. Esta mujer había invadido mi casa, destruido mis pertenencias, humillado mi memoria y mis recuerdos, y encima tenía el descaro de decirme que me había hecho un favor. ¿Dónde está Ricardo?, pregunté por última vez. Ya te dije que está trabajando, pero no te preocupes, está completamente de acuerdo con todo esto. De hecho, fue idea suya. Dijo: ya es hora de que esa casa se use para algo productivo en lugar de estar vacía, esperando tus visitas ocasionales. Esa mentira me partió el corazón. Conocía a mi hijo mejor que nadie. Ricardo nunca habría planeado algo así a mis espaldas. Pero entonces, ¿por qué no estaba aquí defendiéndome? ¿Por qué estaba permitiendo que su mujer me tratara de esta manera? Martina, voy a ser muy clara contigo. Tienes hasta mañana para sacar a toda tu familia de mi casa. Esta situación se va a acabar ahora. Ella soltó esa risa cruel que ya conocía demasiado bien. ¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a denunciar a tu propio hijo? No seas ridícula, Elvira. Sabes que no puedes hacer nada contra nosotros. Somos familia. En ese momento, supe que tenía razón en una cosa. Éramos familia. Pero ella había olvidado una regla fundamental de las verdaderas familias. Los lobos no atacan a la manada. Y ella acababa de atacar a la loba más vieja y sabia de todas. Sonreí y me di la vuelta para irme. Tienes razón, Martina. Somos familia. Y pronto verás lo que eso significa realmente. Esa tarde, volví a la casa con una excusa. Había olvidado coger unas medicinas importantes de mi armario del baño. Martina me dejó entrar a regañadientes, pero no me acompañó.
Estaba demasiado ocupada organizando una barbacoa en mi terraza con toda su familia política. Mientras subía las escaleras hacia mi baño, aproveché para inspeccionar de verdad el daño que habían hecho en mi hogar. Lo que encontré fue aún peor de lo que había imaginado. Mi dormitorio principal no solo estaba ocupado por la madre de Martina y los niños desconocidos, sino que habían movido mi tocador, arañado el espejo con algo afilado y usado mis cajones para guardar su ropa interior sucia. El baño era una pesadilla. Mi bañera de porcelana blanca, la que había hecho instalar especialmente porque soñaba con darme baños relajantes después de largos días de trabajo, estaba manchada de tinte negro para el pelo. Las toallas que había bordado a mano estaban tiradas en el suelo, sucias y malolientes. Mis productos de cuidado personal habían desaparecido, probablemente usados por todas las mujeres de la familia de Martina. Pero lo que verdaderamente me hizo temblar de rabia fue lo que encontré en mi armario secreto. Detrás del armario principal tenía un pequeño espacio donde guardaba mis documentos más importantes y algunos objetos de valor sentimental. Era mi lugar ultra privado donde nadie más sabía que existía. El espacio había sido descubierto y violado. Mis documentos estaban revueltos, algunos por el suelo. Las joyas que había heredado de mi madre habían desaparecido. Los títulos de propiedad de la casa estaban arrugados, como si alguien los hubiera estado revisando y manipulando sin cuidado. Pero lo más alarmante fue encontrar papeles que no eran míos, documentos legales con los nombres de Ricardo y Martina en ellos. Los tomé con manos temblorosas y los leí rápidamente. Era una solicitud para cambiar la titularidad de la propiedad. Querían transferir la casa a nombre de Ricardo, alegando que yo, debido a mi avanzada edad y mi deteriorada condición mental, ya no era capaz de gestionar propiedades de valor. Deteriorada condición mental. Yo, la mujer que había gestionado sus finanzas perfectamente durante 70 años, que había construido una fortuna desde cero, que seguía trabajando y manteniendo su independencia financiera. Querían declararme mentalmente incompetente para robarme mi casa. El papel tenía fecha de la semana pasada. Esto confirmaba que la invasión de mi casa no había sido espontánea. Había sido parte de un plan elaborado para tomar posesión de mi propiedad, usando la ley a su favor. Al final de los papeles, encontré algo que me heló la sangre. Una tasación inmobiliaria. Habían tasado mi casa de la playa en 300.000 euros, y había una nota manuscrita con la letra de Martina. Con este dinero podemos comprar un piso más grande en Madrid y mandar a los niños a un colegio privado. Solo necesitamos que refirme los papeles y que la vieja no dé problemas. La vieja. Así me llamaban. La vieja que no debía dar problemas mientras me despojaban de todo lo que había construido en mi vida. Metí todos los documentos en mi bolso. Eran las pruebas que necesitaba para entender la situación por completo. Esto no era solo una invasión familiar. Era un robo planificado, un fraude elaborado para despojarme del trabajo de mi vida, con mi propia sangre como cómplice. Salí del armario y fui a la ventana de mi habitación. Desde allí, podía ver la terraza donde toda la familia de Martina estaba celebrando. Tenían música a todo volumen, asaban carne en mi barbacoa nueva y usaban mi vajilla de exterior. Los niños corrían por mi jardín, gritando y jugando sin supervisión, pisoteando las flores que había plantado con tanto amor. Pero lo que más me dolió fue ver a Verónica, la hermana de Martina, haciéndose selfies en diferentes rincones de mi casa, posando como si fuera su nueva propiedad. En una foto estaba sentada en mi hamaca favorita. En otra, estaba en la cocina sirviendo bebidas, como si fuera la anfitriona.
Las estaba subiendo a sus redes sociales con comentarios como «Vacaciones en familia en nuestra nueva casa de la playa» y «Bendecida con este paraíso». Nuestra nueva casa. Ya ni siquiera era la casa de la familia. Era su nueva casa. Tomé fotos de todo con mi móvil. El desorden, los daños, las manchas, la ropa esparcida. Si esto iba a convertirse en una batalla legal, necesitaba pruebas de cómo habían tratado mi propiedad. Cuando bajé las escaleras, oí a Martina hablando por teléfono de nuevo. Esta vez, no se molestó en bajar la voz cuando me vio. «No, mamá, no te preocupes. El abogado dice que es muy fácil. Como Ricardo es hijo único, puede reclamar la herencia anticipada por incapacidad de su madre. Y una vez que la casa esté a su nombre, podemos hacer lo que queramos con ella». Herencia anticipada por incapacidad. Querían declararme mentalmente incompetente para robarme mi herencia en vida. Sí, ya enviamos los papeles médicos falsos. Le pagamos 50 euros a ese médico de la clínica barata para que firmara un informe diciendo que tiene demencia senil. Ricardo no quería al principio, pero le expliqué que es por el bien de los niños. Papeles médicos falsos, un médico corrupto, un informe de demencia senil inventado. Mi propio hijo convencido de que despojarme de mi propiedad era por el bien de los niños. La conversación continuó, pero no pude seguir escuchando. Mi mundo se estaba desmoronando, no solo por la traición, sino por la sofisticación del engaño. Habían planeado cada detalle, cada mentira, cada documento falso necesario para robarme legalmente. Salí de la casa sin despedirme. No había nada más que hablar con esa mujer. Las palabras habían perdido todo significado. Esto ya no era una disputa familiar que se pudiera resolver con conversaciones y buenos sentimientos. Era una guerra, y ellas habían disparado primero usando las armas más sucias posibles. Mentiras, documentos falsos, corrupción médica y la manipulación de mi propio hijo. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a su enemiga. Pensaban que Elvira Cifuentes era una anciana indefensa que se rendiría ante la primera amenaza legal. No sabían que estaban luchando contra una mujer que había construido todo lo que tenían desde la nada. Una mujer que conocía el verdadero valor del dinero, del trabajo honesto y de la verdadera justicia. Ahora era mi turno de planificar. El lunes por la mañana, Ricardo finalmente apareció. Llegó a la casa en su coche nuevo, ese SEAT que se había comprado con el dinero del ascenso que obtuvo el año pasado. Lo vi aparcar en mi entrada como si nada hubiera pasado, como si su familia no hubiera invadido mi hogar y destruido mi vida durante un fin de semana. Lo estaba esperando en la terraza del hotel, vigilando mi casa con unos prismáticos que había comprado en una tienda de deportes. Había pasado la noche en vela, organizando todos los documentos que había encontrado, tomando notas y preparándome para este momento. Sabía que Ricardo vendría eventualmente. Tenía que venir. Su plan no podía ejecutarse sin su firma personal. Lo vi saludar a Martina con un beso en la mejilla, abrazar a algunos de los niños que corrían por el jardín y actuar como si esto fuera completamente normal, como si su madre no hubiera sido humillada y expulsada de su propia casa, como si él no fuera cómplice de un fraude elaborado para robarme mi propiedad. Esperé 20 minutos antes de caminar hacia la casa. Necesitaba que se sintiera cómodo, que creyera que tenía el control de la situación. Cuando toqué el timbre, fue él quien abrió la puerta. «Mamá», dijo con esa sonrisa forzada que usaba cuando sabía que había hecho algo mal.
La misma sonrisa que usaba cuando era niño, y lo pillaba mintiendo sobre sus notas. ¿Cómo estás? Martina me dijo que viniste el fin de semana. ¿Martina te lo dijo? Repetí lentamente, midiendo cada palabra. ¿Eso es todo lo que te dijo, Ricardo? Bueno, sí. Dijo que hubo un pequeño malentendido, pero que ya está todo arreglado. Pensé que ya habíamos hablado de esto. ¿Hablado de qué exactamente? Ricardo se puso nervioso. Empezó a jugar con las llaves del coche, como siempre hacía cuando mentía. Sobre usar la casa. Ya sabes, vienes tan poco por aquí, mamá. Y la familia de Martina necesita un lugar donde reunirse en vacaciones. Ah, ya veo. ¿Y también hablamos sobre declararme mentalmente incompetente? Su rostro se puso blanco como el papel. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Saqué los documentos de mi bolso y se los puse delante. Hablo de esto, Ricardo. Solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental del propietario. ¿Te suena? Le temblaron las manos al coger los papeles. Por un momento, vi a mi verdadero hijo, al niño asustado que había criado sola durante tantos años. Pero ese momento duró solo unos segundos antes de que Martina apareciera detrás de él. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con esa voz controladora que siempre usaba. Ricardo, pensé que habíamos quedado en que no había nada que hablar. Martina ha encontrado los papeles. ¿Qué papeles?, preguntó, fingiendo inocencia. Ricardo, tu madre está confundida otra vez. Ya sabes cómo se pone cuando se estresa. No estoy confundida, Martina. Y tampoco estoy senil, como dice el informe médico falso por el que pagasteis 50 euros. La máscara cayó por completo. Sus ojos se llenaron de odio puro. Estabas espiando nuestras conversaciones privadas. Estaba defendiendo mi casa de invasores y ladrones. ¿Ladrones?, gritó. No somos ladrones. Ricardo es tu hijo. Tiene derecho a esta propiedad. Ricardo tiene derecho a heredar cuando yo muera, no a robarme mientras estoy viva. Oh, por favor. Ya estás vieja, Elvira. ¿Cuántos años más vas a vivir? ¿Por qué no nos dejas hacer algo productivo con esta casa, en lugar de que esté vacía esperando tus visitas ocasionales? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo tenía la cabeza gacha como un niño castigado. La madre de Martina y Verónica habían salido de la casa y escuchaban desde la terraza. Los niños habían dejado de jugar y nos miraban con curiosidad. ¿Acabas de sugerir que mi madre se dé prisa en morirse para que puedas tener su casa? Ricardo finalmente alzó la voz. Yo no he dicho eso, se defendió Martina. Solo he dicho que no necesita tantas propiedades a su edad. ¿Y quién eres tú para decidir lo que yo necesito o no necesito?, le pregunté directamente. ¿Quién te crees que eres para invadir mi casa, destruir mis pertenencias, robar mis joyas y planear despojarme del trabajo de mi vida con documentos falsos? No robamos nada. ¿No? Entonces, ¿dónde están los pendientes de perlas que me dejó mi madre? ¿Dónde está el reloj de oro de mi difunto marido? ¿Dónde están las monedas de plata que tenía guardadas en mi armario secreto? Ricardo me miró sorprendido. ¿Qué monedas de plata? Esas de las que tu mujer sabe porque revisó todos mis documentos privados, buscando formas de robarme. ¡Eso es mentira!, gritó Martina, pero su rostro la delataba. Ricardo, le dije a mi hijo con la voz más tranquila que pude encontrar. Necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Sabías lo de los papeles de transferencia de propiedad? ¿Sí o no?
«Díselo», le gritó Martina. «Dile que lo sabías. Dile que estabas de acuerdo. Dile que es hora de que pienses en tu verdadera familia, en lugar de complacer a tu madre toda tu vida». «¡Cállate, Martina!», explotó finalmente Ricardo. «¡Solo cállate!». Todos nos callamos. Ricardo nunca le gritaba a su mujer. Era un hombre tranquilo. Evitaba los conflictos. Siempre buscaba la paz familiar. Verlo perder el control de esa manera fue impactante para todos. «Mamá», dijo con lágrimas en los ojos, Yo nunca quise que las cosas llegaran a esto. Pero sabías lo de los papeles, ¿verdad? ¿Sí o no?» «Sí», susurró. «Lo sabía». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Una cosa era sospechar la traición de mi hijo, y otra muy distinta era oírle confirmarlo con su propia voz. ¿Y el informe médico falso también? Martina dijo que era solo un trámite, que todos los hijos tienen que hacerlo cuando sus padres llegan a cierta edad, que era normal, que era para protegerte. ¿Protegerme de qué, Ricardo? De tomar malas decisiones con tu dinero. ¿Qué malas decisiones? ¿Gastar mi dinero en mi casa para mis vacaciones? No, mamá, pero... Martina tiene razón en que la casa está vacía la mayor parte del tiempo, y nosotros tenemos gastos. Tenemos niños que necesitan... Y por eso decidisteis robarme en lugar de pedirme ayuda. No te estamos robando, interrumpió Martina de nuevo. Te estamos ayudando a ser más práctica con tu dinero. ¿Ayudándome a ser práctica falsificando informes médicos, inventando que tengo demencia e invadiendo mi casa como ladrones? ¡Basta!, gritó Martina. Ricardo, dile la verdad de una vez. Dile que ya hablaste con el abogado, que los papeles están listos, que solo falta tu firma para transferir la propiedad. Dile que es hora de que actúes como un hombre en lugar de... como un niño obediente. Ricardo me miró con los ojos llenos de vergüenza y dolor. Mamá, lo siento mucho. Me pides perdón y al mismo tiempo vas a robarme mi casa. No es robar. Es asegurar el futuro de mis hijos, destruyendo el presente de tu madre. No respondió. Solo se quedó allí, atrapado entre su mujer que lo presionaba para firmar mi sentencia de muerte financiera y su madre que lo miraba con el corazón roto. Está bien, Ricardo, dije finalmente. Lo entiendo. Sé dónde están tus lealtades. Me di la vuelta para volver a mi coche, pero me detuve y me giré para mirarlos a todos. Solo una cosa más. ¿Pensabais que Elvira Cifuentes era una anciana indefensa que se rendiría sin luchar? Os equivocasteis. Luché contra la pobreza y gané. Luché contra la viudedad y gané. Construí esta propiedad ladrillo a ladrillo, cuando vosotros ni siquiera estabais en mi vida. Y ahora voy a luchar contra vosotros, y voy a ganar también. La sonrisa triunfante desapareció del rostro de Martina. Por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Con qué abogado?, preguntó con voz temblorosa. ¿No tienes dinero para batallas legales? Sonreí. ¿Quién te ha dicho que no tengo dinero, querida? Salí de mi casa con la dignidad intacta, pero con el corazón roto. Ricardo había tomado su decisión. Había elegido el dinero fácil por encima de la mujer que lo había criado, educado y amado incondicionalmente durante 45 años. Había elegido los gritos manipuladores de su mujer por encima de la voz silenciosa de su propia conciencia. Pero si pensaban que me iba a quedar en un rincón llorando, estaban completamente equivocados. Conduje directamente al banco. Necesitaba comprobar exactamente cuánto dinero tenía disponible para esta guerra.
Durante los últimos 20 años, había seguido ahorrando religiosamente, incluso después de terminar de pagar la casa. Cada mes apartaba 300 euros de mi pensión y de los ingresos de mi trabajo de costura. Había aprendido desde muy joven que el dinero ahorrado era poder, era seguridad, era libertad. El director del banco, Alejandro Pérez, me conocía desde hacía 15 años. Era un hombre serio y profesional que siempre había respetado mi disciplina financiera. Elvira, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Necesito el saldo exacto de todas mis cuentas y necesito discutir un asunto legal delicado. Cuando me mostró los números en la pantalla, sonreí por primera vez en días. Tenía 87.000 euros en ahorros, más 23.000 en depósitos a plazo fijo y 12.000 en mi cuenta corriente. 122.000 euros en total. Martina había calculado mal. Pensaba que yo era una anciana pobre que dependía únicamente de una pensión miserable. No sabía que Elvira Cifuentes había sido una hormiguita trabajadora toda su vida, ahorrando cada céntimo para protegerse exactamente de este tipo de situaciones. Señor Pérez, necesito que congele cualquier intento de terceros de acceder a mis cuentas. Y necesito una carta oficial del banco que confirme mi capacidad mental para gestionar mis finanzas. Por supuesto, Elvira. ¿Hay algún problema? Mi familia está intentando declararme mentalmente incompetente para quedarse con mis bienes. Su rostro se puso serio. Eso es muy grave. ¿Necesitas la recomendación de un abogado especializado? Sí, por favor. Me dio el nombre y el teléfono de Tomás Gutiérrez, un abogado especialista en derecho de familia y fraude patrimonial. Es el mejor en este tipo de casos. Dile que vas de mi parte. Salí del banco con una nueva energía recorriendo mis venas. No era solo la tranquilidad de saber que tenía los recursos financieros para defenderme. Era la claridad mental de tener un plan de acción concreto. Llamé a Tomás Gutiérrez desde el aparcamiento del banco. Su secretaria me dio cita para esa misma tarde. El abogado puede verte a las 4. Es urgente, ¿verdad? Muy urgente. Pasé el resto de la mañana organizando todos los documentos que había recopilado. Los papeles falsos de transferencia de propiedad, las fotos de los daños en mi casa, la lista de los objetos robados y las copias de todos mis títulos de propiedad legítimos. También imprimí las capturas de pantalla de las redes sociales de Verónica, donde presumía de su nueva casa de la playa. A las 4 en punto, estaba sentada en el elegante despacho de Tomás Gutiérrez. Era un hombre de unos 60 años, de pelo canoso, con ojos inteligentes y un trato profesional que inspiraba confianza inmediata. Señora Cifuentes, cuéntemelo todo desde el principio. No omita ni un solo detalle. Le narré la historia completa. La invasión de mi casa, las humillaciones de Martina, los documentos fraudulentos, el informe médico falso, las joyas robadas, la traición de Ricardo. Él tomó notas detalladas, haciendo preguntas precisas que demostraban su experiencia en este tipo de casos. ¿Tiene los documentos originales de la propiedad? Sí, todos. La casa está 100% a mi nombre. Pagué cada céntimo de la construcción y tengo todos los recibos de los últimos 20 años. El médico que supuestamente firmó el informe de demencia, ¿la ha examinado alguna vez? Jamás en la vida. Ni siquiera sé su nombre. Excelente. Eso es falsificación de documentos médicos. Un delito federal. ¿Tiene alguna documentación de las joyas robadas? Seguro que sí. Algunas
especialmente el reloj de mi difunto marido, están aseguradas por 3.000 euros. Tomás sonrió. Señora Cifuentes, su caso es sólido. Muy sólido. Tenemos allanamiento de morada, robo, falsificación de documentos, intento de fraude patrimonial y posiblemente corrupción médica. Su familia se ha metido en un lío muy grande. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. Primero, mañana mismo presentaremos una demanda de desahucio por allanamiento ilegal. Segundo, denunciaremos el robo de sus joyas a la policía. Tercero, denunciaremos la falsificación de documentos médicos al Colegio de Médicos y a la Fiscalía. Y cuarto, solicitaremos una orden de alejamiento para evitar que sigan usando su nombre de forma fraudulenta. ¿Cuánto tardará todo eso? El desahucio puede ser inmediato si el juez ve pruebas claras de allanamiento. En casos como este, donde los ocupantes no tienen ningún derecho legal sobre la propiedad, la ley actúa rápido. ¿Cuánto costará? Mis honorarios son de 5.000 euros por todo el proceso. ¿Puede pagarlos? Puedo pagarlos hoy mismo si quiere. Su sonrisa se amplió. Me gusta trabajar con clientes que se toman en serio su defensa legal. Señora Cifuentes, su familia pensaba que era usted una anciana indefensa, pero se equivocaron. Es usted una mujer preparada. Llevo 70 años preparándome para defenderme del mundo, letrado. No voy a parar ahora. Excelente actitud. Una pregunta importante. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final? Porque cuando iniciemos este proceso, su relación con su hijo probablemente será irreparable. Guardé silencio por un momento, pensando en Ricardo, en el niño que había sido, en el hombre que podría haber sido, en el cobarde en el que se había convertido. Letrado, mi hijo me traicionó por dinero, me declaró mentalmente incompetente por dinero y me humilló públicamente por dinero. Si nuestra relación puede romperse tan fácilmente por dinero, entonces nunca fue una relación real. Y si intenta arrepentirse y pedir perdón durante el proceso, debería haberlo pensado antes de firmar papeles para robarme. Las disculpas después de ser pillado no cuentan. Tomás asintió con respeto. Entendido. Procederemos con todo. A primera hora de la mañana presentaremos todas las demandas. Hay una cosa más, letrado. Quiero que entiendan que subestimaron por completo a su oponente. Quiero que aprendan que las consecuencias de traicionar a la familia son reales y permanentes. ¿Qué tiene en mente? Quiero que esta demanda sea pública. Quiero que todos sus amigos, vecinos y conocidos sepan exactamente lo que hicieron. Quiero que el coste social de su traición sea tan alto como el coste legal. Se puede arreglar. Los registros judiciales son públicos y podemos asegurarnos de que los medios locales se enteren de un caso tan escandaloso. Salí de ese despacho sintiéndome completamente diferente a como había entrado. Ya no era Elvira Cifuentes, la madre traicionada y humillada. Ahora era Elvira Cifuentes, la mujer que se estaba defendiendo con todas las armas legales a su disposición. Esa noche, desde mi habitación de hotel, llamé a mi hermana Laura en Sevilla. Le conté toda la historia. Elvira, no puedo creer que Ricardo haya hecho eso después de todo lo que sacrificaste por él. Ya no importa lo que sacrifiqué, Laura. Lo que importa es lo que voy a recuperar. ¿Necesitas que vayas a ayudarte? No, hermana. Esta batalla tengo que lucharla sola. Pero gracias por ofrecerte. Colgué el teléfono y me senté en la cama mirando hacia mi casa.
Desde la ventana del hotel podía ver las luces encendidas, la música todavía sonando, la celebración continuando como si nada hubiera pasado. Mañana iba a ser un día muy diferente para todos ellos. Sonreí en la oscuridad. Elvira Cifuentes había vuelto a la guerra. El martes a las 8 de la mañana, Tomás Gutiérrez llegó a mi casa con 3 documentos legales, un agente de la Guardia Civil y un notario público. Yo llegué exactamente a la misma hora en un taxi, vestida con mi mejor traje sastre gris y con una carpeta llena de pruebas. La familia de Martina estaba desayunando en mi terraza cuando vieron aparcar la caravana legal en la entrada. Vi cómo a Martina se le caía la taza de café cuando reconoció las matrículas oficiales del coche de la Guardia Civil. «Buenos días», dijo Tomás con voz profesional y fuerte. «Soy el abogado Tomás Gutiérrez, representante legal de la señora Elvira Cifuentes, la legítima propietaria de esta propiedad. Hemos venido a entregar una orden de desahucio inmediata por allanamiento ilegal de morada». Martina salió corriendo de la terraza, con el pánico dibujado en su rostro. «¿De qué está hablando? Esta es la casa de mi marido. Tenemos derecho a estar aquí». «Señora», replicó el agente, ¿tiene usted algún documento que acredite derechos legales sobre esta propiedad? ¿Mi marido? Mi marido es el hijo de la dueña. Él me dio permiso». «¿Dónde está su marido en este momento?» Está en el trabajo». Tomás sacó los primeros documentos. «Aquí tengo la escritura original de la propiedad, completamente a nombre de la señora Elvira Cifuentes. También tengo los recibos del IBI de los últimos 5 años, todos pagados por la señora Cifuentes. Y tengo esta orden judicial de desahucio inmediato por ocupación sin consentimiento de la propietaria». La madre de Martina apareció detrás de su hija, visiblemente nerviosa. «¿Qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando», dije yo con voz tranquila pero firme, «es que invadisteis mi casa sin mi consentimiento, destruisteis mi propiedad, robasteis mis pertenencias e intentasteis despojarme del trabajo de mi vida usando documentos falsos. Ahora vais a enfrentar las consecuencias legales». Verónica salió de la casa grabando todo con su móvil. «Esto es abuso a una persona mayor. La señora está loca y nos está acosando». «Señorita», intervino el notario, «deje de grabar inmediatamente. Esto es un procedimiento legal oficial y no está autorizada a documentarlo». Tomás sacó más papeles. «También tengo aquí una denuncia formal por el robo de joyas y objetos de valor, con una lista detallada de todos los artículos desaparecidos y sus valores estimados». «No robamos nada», gritó Martina. «¿Dónde están los pendientes de perlas que pertenecían a la madre de la señora Cifuentes?», preguntó el agente. «Yo no sé de qué pendientes me habla». «¿Y el reloj de oro del difunto marido de la señora Cifuentes, asegurado por 3.000 euros?» Martina se quedó en silencio. Su cara se puso roja de vergüenza. «Además», continuó Tomás, «tenemos pruebas de falsificación de documentos médicos para intentar declarar a la señora Cifuentes mentalmente incompetente. Esto es un delito federal penado con cárcel». «¿Documentos médicos?», preguntó el agente. «¿Qué tipo de documentos?». Le mostré los papeles que había encontrado. «Un informe falso que asegura que tengo demencia senil, firmado por un médico que nunca me ha examinado, pagado con 50 euros para facilitar el robo de mi propiedad». El agente revisó los documentos y frunció el ceño. «Esto es muy grave, señora», le dijo a Martina.
¿Usted pagó por un informe médico falso? Yo no. Nosotros solo queríamos ayudarla. Está demasiado mayor para gestionar tantas propiedades. Y por eso decidisteis robarle la casa usando documentos fraudulentos. Justo en ese momento, llegó Ricardo, conduciendo a toda velocidad. Salió del coche con cara de desesperación total. Seguramente, alguien le había avisado de la llegada de la policía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, casi sin aliento. Su mujer y su familia están siendo desahuciadas legalmente de la propiedad de su madre por allanamiento ilegal, le explicó Tomás. Y usted, señor Cifuentes, está siendo citado como cómplice en un caso de intento de fraude patrimonial. ¿Fraude patrimonial? Le mostré los documentos. Los papeles de transferencia de propiedad que ibas a firmar para robarme mi casa. Ricardo, los papeles que tu mujer tenía escondidos en mi armario secreto. Ricardo palideció. Mamá, puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Ya tomaste tu decisión. Pero yo no quería que llegara a esto. ¿No querías que llegara a qué? ¿A que me defendiera? ¿Esperabais que me quedara callada mientras me robabais el trabajo de mi vida? Martina se acercó a Ricardo y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza. ¿Qué te está diciendo tu mujer, Ricardo?, pregunté. Quiere que le diga a la policía que tienes problemas mentales, que inventas cosas. ¿Qué? ¿Y qué vas a decir tú? Ricardo me miró a los ojos por primera vez en días. Vi al niño asustado que había sido, pero también vi al hombre cobarde en el que se había convertido. Yo no sé qué decir, mamá. Entonces no digas nada. Tomás sacó los últimos documentos. Señor Ricardo Cifuentes, aquí tiene su citación oficial. Tiene 3 días para presentarse en el juzgado de familia para responder por los cargos de complicidad en intento de fraude patrimonial contra una persona mayor. ¿Complicidad? Su firma está en los documentos de solicitud de transferencia de propiedad. Su nombre está en la solicitud de incapacidad mental de su madre. Usted autorizó el uso fraudulento de esta propiedad. Es legalmente responsable de todos los daños. Pero soy su hijo. No puede denunciar a su propio hijo. Señor Cifuentes, dijo el agente de la Guardia Civil. La ley no hace excepciones por parentesco cuando se trata de fraude y robo. Un delito es un delito, sin importar quién lo cometa. La madre de Martina empezó a llorar. Esto es injusto. Somos familia. Las familias no se denuncian. Las familias tampoco se roban entre ellas, repliqué. Pero vosotras decidisteis romper esa regla primero. Tomás miró su reloj. Tienen exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Cualquier objeto que pertenezca a la señora Cifuentes debe quedarse aquí. El agente supervisará el proceso para asegurar que no se lleven nada que no les pertenezca. ¿2 horas? Gritó Verónica. Eso es imposible. Tenemos niños. Tenemos equipaje. Deberían haber pensado en eso antes de invadir la propiedad de otra persona, replicó el notario. Martina se acercó a mí con lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura rabia. «Me vas a pagar esto», me gritó. «Me vas a pagar muy caro por humillarnos de esta manera. Ricardo, di algo. Defiende a tu familia». Ricardo me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era amor. No era respeto. No era arrepentimiento. Era resentimiento. Puro resentimiento. «Mamá, ¿de verdad vas a seguir con esto?» «Ricardo, ya he seguido adelante.
Tú me trajiste hasta aquí. Pero somos familia. ¿Familia? Repetí la palabra lentamente. ¿La familia invade casas? ¿La familia roba joyas? ¿La familia falsifica documentos médicos? ¿La familia humilla a sus mayores en público? Nosotros solo queríamos... Vosotros queríais robarme y yo quiero justicia. Tomás cerró su carpeta. Señoras y señores, tienen 2 horas. El reloj ya ha empezado a correr. Vi cómo toda la familia de Martina corría hacia la casa como hormigas desesperadas, cogiendo sus cosas, gritándose unos a otros y culpándose mutuamente por el desastre. Pero yo me quedé de pie, en mi jardín, viendo cómo se desmoronaba el plan que habían creado para destruirme. Elvira Cifuentes había contraatacado y había ganado el primer asalto. Las 2 horas más largas de mi vida pasaron como una película de drama familiar a cámara rápida. Desde la terraza de mi casa recuperada, observé cómo se desmoronaba por completo la invasión que habían planeado con tanto cuidado. La madre de Martina fue la primera en romperse. Después de media hora de llorar y gritar, se sentó en las escaleras y se negó a ayudar a empacar. «Esto es tu culpa, Martina», le gritó a su hija. «Me dijiste que todo estaba arreglado. Me dijiste que la vieja lo había aceptado todo». «Mamá, cállate y ayúdame a empacar», replicó Martina metiendo ropa desesperadamente en bolsas de basura. La vieja nos tendió una trampa. Se hizo pasar por una anciana indefensa y resulta que tenía abogados y dinero ahorrado. Verónica grabó todo el proceso con su móvil. Pero ahora no eran vídeos, celebrando su nueva casa de la playa. Eran vídeos de la humillación pública de una familia siendo desalojada legalmente como ocupas. «¡Esto se va a hacer viral!», gritaba mientras filmaba a su hermana empacando. «Todo el mundo va a saber cómo nos trataron. Van a ver qué clase de persona es esta señora». El agente de policía le quitó el teléfono. «Señorita, ya le advertimos sobre grabar sin autorización durante un procedimiento legal. Si continúa, será arrestada por obstrucción a la justicia». Los niños corrían por la casa llorando y gritando, sin entender por qué tenían que irse del paraíso donde habían estado jugando. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, se acercó a mí. «Señora, ¿por qué nos echa? No hicimos nada malo». Se me rompió un poco el corazón. Los niños eran inocentes en todo esto. Habían sido usados como peones en el plan de sus padres. «No os echo porque hayáis hecho algo malo», le expliqué con voz suave. «Os pido que os vayáis porque esta es mi casa y vuestra familia vino aquí sin pedirme permiso». «Pero mi mamá dijo que ahora era nuestra casa». «Tu mamá se equivocó». Martina escuchó la conversación y se acercó furiosa. «No hables con mis hijos. No tienes derecho a confundirlos más». «Yo no los confundo. Los confundiste tú al traerlos a una casa que no era tuya. Esta casa es nuestra. Ricardo es su hijo. Los hijos heredan de sus padres. Los hijos heredan cuando sus padres mueren, no cuando sus padres están vivos y sanos. Ya estás vieja. ¿Para qué necesitas tanta propiedad a tu edad?». Tomás intervino. «Señora, cada comentario que hace sobre la edad de mi clienta está siendo documentado como prueba adicional de discriminación por edad y abuso psicológico contra una persona mayor». Martina se calló de inmediato. Ricardo había estado llevando maletas a los coches en completo silencio, evitando mi mirada. Pero cuando solo quedaban 30 minutos de plazo, finalmente se acercó a mí. «Mamá, tenemos que hablar». «No hay nada más que hablar, Ricardo». «Sí, lo hay. Mira, admito que las cosas se nos fueron de las manos, pero podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo familiar
sin involucrar abogados ni policía. ¿Qué tipo de acuerdo? Tú te quedas con la casa, por supuesto. Aceptamos que fue un error venir sin avisarte. Y a cambio, retiras todas las demandas y lo de las joyas robadas. Devolveremos todo lo que se cogió por error. ¿Por error? Bueno, ya sabes, con la confusión de la mudanza, algunas cosas se mezclaron. Ricardo, ¿de verdad crees que voy a aceptar que robar las joyas de mi madre fue un error? Mamá, no fue un robo. Fue un malentendido. ¿Y el informe médico falso también fue un malentendido? Se quedó en silencio. ¿Y la solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental también fue un malentendido? Siguió en silencio. ¿Y humillarme públicamente llamándome parásita también fue un malentendido? Esa no fui yo. Esa fue Martina. Pero tú estabas allí. Viste cómo tu mujer me humillaba en mi propia casa. Y no dijiste nada. Yo no sabía qué decir. Sabías perfectamente qué decir, Ricardo. Sabías que tenías que defender a tu madre, pero elegiste quedarte callado para no contradecir a tu mujer. Martina estaba estresada, mamá. Tenía a toda su familia aquí. Los niños estaban inquietos. ¿Y eso le daba derecho a insultarme en mi propia propiedad? Ricardo se desesperó. Vale, Martina se portó mal. Lo admito. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que me digas la verdad. Quiero que admitas que planeasteis robarme mi casa usando documentos falsos. Quiero que admitas que me traicionaste por dinero. No te traicioné por dinero. Lo hice por mi familia. ¿Y yo qué soy, Ricardo? ¿No soy tu familia? Sí, eres mi familia. Pero Martina y los niños son mi responsabilidad principal ahora. Así que tu responsabilidad principal ahora es robarle a tu madre. No era robar. Era asegurar el futuro de mis hijos, destruyendo el presente de quien te dio la vida. Ricardo se llevó las manos a la cabeza con frustración. Mamá, no lo entiendes. Tenemos gastos enormes. Los niños necesitan colegios privados, ropa, vacaciones. La casa de Martina necesita reformas. Trabajo día y noche, pero el dinero nunca es suficiente. Y por eso decidiste que yo tenía que pagar tus facturas con el trabajo de mi vida. Vives sola en un apartamento pequeño. No necesitas una casa de playa tan grande. Es un desperdicio. Ahí estaba. La verdad había salido finalmente a la luz. Ricardo no me había traicionado por amor a su familia. Me había traicionado porque pensaba que yo no merecía lo que había trabajado toda mi vida para conseguir. Un desperdicio. Repetí la palabra lentamente. Mamá, no lo decía en mal sentido. Mis 30 años trabajando día y noche son un desperdicio. No, pero ¿mi disciplina de ahorrar cada céntimo para construir esta casa es un desperdicio? Mamá, por favor. ¿Mi sacrificio de criarte sola después de enviudar es un desperdicio? ¡Basta!, explotó Ricardo. Siempre es lo mismo contigo. Siempre recordándome todo lo que sacrificaste. Siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Martina dejó de empacar para escuchar. Ahí está la verdad, dije con una calma que me sorprendió. No me traicionaste por dinero. Me traicionaste porque mis sacrificios por ti se convirtieron en una carga psicológica que no podías soportar. Yo no he dicho eso. No ha hecho falta que lo digas. Acabas de gritarlo. Ricardo se quedó allí, respirando con dificultad, con la cara roja de vergüenza y rabia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo?, le pregunté.
Si me hubieras pedido ayuda directamente, te habría ayudado. Si me hubieras dicho que teníais problemas económicos, habríamos encontrado una solución juntos. Pero preferiste conspirar a mis espaldas, humillarme públicamente e intentar robarme usando la ley. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué elegiste el camino más cruel? Porque sabía que dirías que no. ¿Cómo lo sabías si nunca me lo pediste? Porque siempre has sido muy apegada a tu dinero, muy controladora con el trabajo de tu vida. ¿Controladora? Ricardo, te pagué la universidad, te compré tu primer coche, te presté la entrada para vuestra casa, te he ayudado económicamente docenas de veces en tu vida adulta. Pero siempre con condiciones, siempre recordándome que era tu dinero, que era tu sacrificio. Finalmente lo entendí todo. Ricardo no me había traicionado por codicia. Me había traicionado por orgullo. Su orgullo de macho no soportaba seguir dependiendo económicamente de su vieja madre. ¿Sabes qué, Ricardo? Dije finalmente. Tienes razón. Sería haberte obligado a ser más independiente cuando eras más joven. Debería haber dejado que resolvieras tus propios problemas en lugar de rescatarte siempre. Pero ya es tarde para cambiar el pasado. Y ahora vas a tener la oportunidad de ser completamente independiente, porque a partir de ahora vas a resolver todos tus problemas económicos sin mi ayuda. Tomás miró su reloj. Señores, les quedan 10 minutos. La estampida final fue caótica. Martina gritando órdenes, los niños llorando, Ricardo cargando las últimas maletas con cara de derrota total. Cuando por fin estuvieron todos en sus coches, Martina bajó la ventanilla y me gritó una última amenaza. «Esto no ha terminado, vieja amargada. Vamos a apelar. Vamos a demostrar que estás loca». «Adelante», respondí con calma. «Mi abogado os estará esperando». Los coches se alejaron, levantando polvo en mi entrada. Ricardo fue el último en irse. Me miró por el espejo retrovisor, pero yo ya le había dado la espalda. Tomás se acercó. «¿Cómo se siente, señora Cifuentes?» «Cansada», respondí con sinceridad. «Pero libre. Libre de tener que fingir que somos una familia feliz. Libre de tener que excusar la traición con amor maternal. Libre de pretender que esto se puede arreglar con perdón y olvido». El agente de policía se despidió. El notario terminó sus documentos. Tomás me entregó las llaves de mi propia casa. «Señora Cifuentes, su casa ha sido oficialmente recuperada». Subí los escalones de mi terraza y me senté en mi silla favorita. Por primera vez en una semana, estaba sola en mi propia casa. Pero el acto final de esta obra aún estaba por llegar. Una semana después del desahucio, mi casa de la playa había recuperado su paz original. Había contratado un servicio de limpieza profesional por 700 euros para borrar todo rastro de la invasión. Los olores extraños habían desaparecido, las manchas ya no estaban y mis muebles volvían a estar en su sitio correcto. Pero la verdadera justicia no había hecho más que empezar. Tomás me llamó el viernes con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. «Señora Cifuentes, tengo algunas actualizaciones importantes. El médico que firmó el informe falso de demencia ha sido suspendido por el Colegio de Médicos. La investigación reveló que había firmado al menos 12 informes similares a cambio de dinero en efectivo». ¿Y las consecuencias legales para Ricardo y Martina? Ah, esa es la mejor parte. El fiscal decidió proceder con cargos penales por fraude patrimonial y conspiración. Ya no es solo un asunto civil. Es un caso penal ahora. ¿Qué significa eso exactamente?
Significa que podrían enfrentarse a penas de cárcel si son declarados culpables. Y también significa que todos los gastos legales que han tenido que pagar han sido enormes. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era Verónica, la hermana de Martina, llorando al teléfono. «Elvira, por favor, necesitamos hablar. Martina está desesperada. Ricardo se ha gastado más de 15.000 euros en abogados y los procedimientos legales ni siquiera han terminado». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Nos queremos disculpar. Queremos arreglar las cosas». ¿Queréis arreglar las cosas o necesitáis que retire las demandas porque os estáis quedando sin dinero? Señora, por favor. Martina tiene hijos que mantener. Ricardo podría perder su trabajo si esto se hace público en su oficina. Debería haber pensado en sus hijos antes de planear robarme. Y Ricardo debería haber pensado en su trabajo antes de falsificar documentos médicos. Pero usted ya recuperó su casa. Ya ganó. ¿Por qué seguir castigándonos? Porque recuperar mi casa no borra la humillación. No devuelve las joyas robadas. No elimina el daño psicológico de ser traicionada por mi propio hijo. Podemos devolver las joyas. Están en casa de mi madre. ¿Las joyas que cogisteis por error? ¿Las que robasteis accidentalmente durante la confusión de la mudanza? Señora, por favor. Verónica, dile a tu hermana que si quiere hablar conmigo, que venga aquí personalmente y que traiga todas las joyas robadas. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción venía de ver cómo se desmoronaba el plan que habían diseñado para destruirme. La tristeza venía de saber que mi relación con Ricardo probablemente se había acabado para siempre. 2 días después, Martina apareció en mi puerta. Vino sola, sin Ricardo, con una bolsa en la mano y los ojos hinchados de llorar. «Elvira, he venido a devolverte tus cosas y a pedirte perdón. Entra». Se sentó en mi sala de estar como una niña regañada, puso la bolsa sobre la mesa y empezó a sacar mis joyas una por una. Aquí están los pendientes de perlas. Aquí está el reloj de oro. Aquí están las monedas de plata. Y aquí está el collar que también cogimos por error. ¿Por error? Señora, la verdad es que los cogí, pero no era para robarlos. Era para venderlos. Necesitábamos el dinero urgentemente. Tenemos muchas deudas. Ricardo perdió dinero en unas malas inversiones el año pasado. Estamos atrasados en la hipoteca. Nuestras tarjetas de crédito están al límite y los niños necesitan el colegio. Y por eso decidisteis robarme. No era robar. Era pedirte ayuda indirectamente, invadiendo mi casa y humillándote públicamente. Martina se echó a llorar. Elvira, admito que me porté mal, muy mal, pero estaba desesperada. Cuando Ricardo me dijo que tenías esta casa preciosa y que casi nunca la usabas, pensaste que podías quitármela sin preguntar. Nunca quise quitártela. Solo quería usarla mientras tú no estabas. Y luego, cuando vimos lo caro que era mantener 2 casas, pensamos que tal vez sería mejor que la casa estuviera oficialmente a nombre de Ricardo, para evitar problemas legales en el futuro. ¿Problemas legales? Martina, vosotras creasteis los problemas legales al falsificar documentos médicos. Esa fue idea del abogado barato que consultamos. Nos dijo que era la forma más rápida de transferir propiedades entre familiares. ¿Un abogado os recomendó cometer fraude? Dijo que no era fraude si era entre familia directa. Guardé silencio por un momento,
procesando el nivel de ignorancia e ingenuidad que habían demostrado. Habían arruinado sus vidas financiera y legalmente por seguir el consejo de un abogado corrupto, de quinta categoría. «¿Dónde está Ricardo?», pregunté. «Él no quiso venir. Dice que ya no eres su madre». Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, pero también confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Dice que ya no soy su madre? Sí. Dice que una madre de verdad no denunciarías a su propio hijo. Que elegiste el dinero por encima de la familia. ¿Y tú qué piensas, Martina? Yo creo que empezamos todo esto. Pero también creo que llevaste las cosas demasiado lejos. Podríamos haberlo resuelto todo en familia, sin abogados ni policía. ¿Cómo podríamos haberlo resuelto en familia si nunca me dijisteis la verdad? Si me mentisteis, me engañasteis y planeasteis robarme a mis espaldas. Pero somos familia. Las familias perdonan. Las familias se respetan, Martina. Y tú me faltaste al respeto de todas las formas posibles. Martina se secó los ojos y me miró directamente. ¿Qué tengo que hacer para que retires las demandas? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Quiero que Ricardo venga aquí personalmente y me pida perdón. No a ti, no por teléfono. Quiero que venga, me mire a los ojos y admita todo lo que hizo mal. No vendrá. Es demasiado orgulloso. Demasiado orgulloso para pedirle perdón a su madre, pero no demasiado orgulloso para intentar robarle a su madre. Él también se siente traicionado por ti, Elvira. ¿Traicionado por defenderme de sus ataques? ¿Traicionado porque elegiste a los abogados por encima de la familia? Me reí. No pude evitarlo. Me reí con una risa amarga que me salió del alma. Martina, ¿de verdad crees que yo elegí a los abogados por encima de la familia? Eso no fue lo que pasó. Yo elegí la justicia por encima de la traición. Elegí la dignidad por encima de la humillación. Elegí la verdad por encima de las mentiras. Pero éramos familia. Familia. Las familias se cuidan. Vosotros intentasteis destruirme. Martina se levantó para irse. Entonces, no hay forma de arreglar esto. La forma de arreglar esto era no hacerlo en primer lugar. Después de que se fuera, me senté en mi terraza, mirando el atardecer sobre el mar. Las olas rompían contra la orilla con su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en tierra. Una semana después, Tomás me llamó con las noticias finales. Señora Cifuentes, Ricardo y Martina aceptaron un acuerdo de culpabilidad. Van a pagar una multa de 25.000 euros. Harán 200 horas de servicio comunitario cada uno y estarán en libertad condicional durante 2 años. ¿No hay cárcel? No, pero tendrán antecedentes penales permanentes. Y el informe falso del médico ha sido oficialmente anulado. Su capacidad mental está completamente limpia legalmente. ¿Y los gastos legales? Se han gastado más de 30.000 euros en abogados defensores. Entre las multas y los gastos legales, les ha costado más de 50.000 euros intentar robarle su casa. 50.000 euros. Casi la mitad del valor de mi casa. Habían perdido más dinero intentando robarme del que habrían podido ganar si lo hubieran conseguido. Esa noche, sola en mi casa recuperada, hice balance de todo lo que había pasado. Había perdido a mi hijo. Esa era la verdad más dolorosa. Ricardo había elegido el resentimiento por encima del arrepentimiento, el orgullo por encima del perdón. Pero yo había ganado algo más valioso. Mi dignidad, mi independencia y la confirmación de que Elvira Cifuentes seguía siendo una mujer fuerte, inteligente
y capaz de defenderse de cualquier amenaza. Mis 70 años no me habían convertido en una anciana indefensa. Me habían convertido en una mujer sabia, con recursos, contactos y la determinación de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Al mes siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho: contratar a una asistenta a tiempo parcial para que cuidara de la casa cuando yo no estuviera. No porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque quería asegurarme de que nadie pudiera volver a invadirla sin mi conocimiento. También cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad y actualicé mi testamento para dejar la casa a organizaciones benéficas en lugar de a Ricardo. Si él quería independencia financiera total, la iba a tener. 6 meses después, recibí una carta de Ricardo. Una carta, no una llamada. Ni siquiera tuvo el valor de hablarme directamente. «Mamá, espero que estés bien. Los niños preguntan por ti. Martina y yo hemos aprendido la lección. Quizá algún día podamos volver a ser una familia». No respondí a la carta. Las verdaderas familias no se traicionan por dinero. Las verdaderas familias no humillan a sus mayores. Las verdaderas familias no planean robos usando documentos falsos. Ricardo había decidido que el dinero era más importante que su madre. Yo había decidido que mi dignidad era más importante que su perdón. Cada uno de nosotros vivía con las consecuencias de nuestras decisiones. Yo vivía en mi casa de la playa, libre, independiente y en paz. Ellos vivían con deudas, antecedentes penales y la vergüenza social de haber intentado estafar a una mujer de 70 años. La justicia silenciosa había triunfado, y Elvira Cifuentes había demostrado que subestimar a una mujer mayor era el error más caro que uno podía cometer.